amigos, vamos a conversar ahora sobre las modificatorias ya aprobadas en el Pleno del Congreso de la República con miras a las elecciones generales del 2021 y precisamente nos vamos a centrar en los puntos modificados transitoriamente en la Ley de Organizaciones Políticas. Por tal razón ya nos encontramos con el especialista, se trata del director ejecutivo de INICAN, José Tello Alfaro, y para nosotros es un placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. Muy buenas tardes, de verdad, y gracias por la oportunidad brindada. Bien, para comenzar, usted debe contarnos, por favor, cuáles son las principales modificatorias con miras a las elecciones generales dentro de los partidos políticos. A ver, la modificatoria que se ha hecho en lo que se refiere al aislamiento social obligatorio es importante por un tema de salubridad. Por más que ya se menciona de que la vacuna contra el coronavirus es algo que está muy cercano, no tenemos nosotros las certidumbres si para el próximo año, para el mes de abril, vamos a tener esto ya disponible y sobre todo debidamente distribuido y utilizado. Por ende, las elecciones generales que democráticamente se tienen que llevar cada 5 años y que nos dan a nosotros autoridades nacionales, presidentes, vicepresidentes, congresistas, parlamentarios andinos, se tienen que llevar adelante sin mayor problema. En consecuencia, la normatividad que se ha aprobado en el sentido de extender la jornada de votación, en el sentido de tomar medidas de bioseguridad de diferente tipo a lo largo de la jornada, porque ahí existe una modificación interesante, o más que modificación, la creación de unos dispositivos transitorios para estas elecciones generales de 2021 que sí contemplan justamente estas medidas sanitarias. Pero sin perjuicio de eso, lo preocupante podría ser la modificación que se está haciendo en la Ley de Organizaciones Políticas. ¿Por qué? Porque en la Ley de Organizaciones Políticas se están haciendo algunos cambios que no son necesariamente buenos en lo que se refiere, por ejemplo, al tema de democracia interna. En el tema de democracia interna, contrario a lo que han sugerido los organismos electorales con una clara y contundente posición técnica, más que política, se está yendo por una dualidad de sistemas de elección en la interna, que si bien va a contar con la participación de la OMP, el jurado y el RENIEC, cada uno de acuerdo a sus funciones, sea el RENIEC en la elaboración del padrón electoral junto con el ROP, que está adscrito a Jurado Nacional de Elecciones, sea la OMP en la planificación de un proceso presencial o no presencial, o sea el jurado, incluso como instancia jurisdiccional y también fiscalizando el proceso, tenemos nosotros dos modalidades de elección. Y eso es algo engorroso, sobre todo en una situación como la actual. ¿Por qué? Porque una modalidad de elección que fue justamente la recomendada por los organismos electorales y específicamente por el Jurado Nacional de Elecciones, de un militante un voto en la interna, es una elección que va de la mano con otra modalidad de elección como la de delegados, la cual es una elección que a su vez nos llama o nos lleva a una elección de un militante un voto para elegir a los delegados. Para ponerlo más claro con nuestros televidentes, nosotros en una elección por delegados, previamente tenemos una elección de un militante un voto para elegir a los delegados, quienes a su vez van a elegir a los candidatos, por ejemplo, al Congreso. Eso de por sí tiene problemas. ¿Por qué? Porque al tener dos modalidades de elección se complica el trabajo de los organismos electorales, que son quienes van a llevar adelante las elecciones internas. Uno. Dos, al hacer esto de la dualidad de procesos electorales, se genera un mayor costo, porque los organismos electorales van a desplegar recursos para poder atender estos comicios internos. Tercero, se nos complica el panorama con la elección por delegados, específicamente porque nos lleva previamente a una elección un militante un voto, y la consecuencia es la elección de una asamblea de delegados que, a diferencia del grueso de la militancia, que concurre a una votación presencial o no, porque puede ser no presencial también, ya existe una capacidad de control, de digitación por parte de las élites de los partidos políticos. Claro, y aquí nos queremos detener porque usted nos ha explicado claramente las implicancias técnicas, pero sin embargo existe un mensaje que estarían brindando los partidos políticos y en este caso los congresistas como representantes también de esos partidos políticos a sus militantes. ¿Qué les están diciendo a estos militantes al escoger de repente la modalidad por delegados? Algo muy sencillo, que lo que a veces no se puede lograr con una votación democrática como un militante un voto, se logra con una asamblea de delegados que tranquilamente puede negociar y direccionar a conveniencia de una élite política
justamente quiénes podrían ser los candidatos por ese partido político a las elecciones. Bien. Y eso es terrible. Ataca la democracia interna de los partidos. La elección por delegados es una elección que es complicada porque justamente afecta, vulnera esa democracia interna y permite, reitero, un control por parte de las élites políticas, un direccionamiento y sin lugar a dudas, eso no es el sentir de una organización que por naturaleza canaliza la voluntad popular y debe ser la más democrática de todas las instituciones o asociaciones civiles o asociaciones de derecho privado, como está definida la propia ley de organizaciones políticas. Claramente esta situación se podría revertir si es que las organizaciones políticas eligieran en su totalidad o en su mayoría la modalidad de un militante, un voto. ¿Usted cree que eso pasará? Yo creo que sí, sería un buen mensaje. Pero si se recurre al tema de delegados, la verdad es porque quieren manejar la elección. Y es una opinión muy personal. Bien, señor José Tello, también hay otras modificatorias que han sido aprobadas, entre ellas la inscripción de organizaciones políticas hasta el inicio del plazo de inscripción de candidaturas. Para mí eso desestabiliza lo que viene a ser claramente el cierre de una etapa, como es, por ejemplo, aquella que se da cuando se convocan elecciones, que nace el proceso electoral, pero a su vez termina legalmente la posibilidad de que organizaciones políticas o específicamente partidos políticos que no están inscritos en el momento de la convocatoria participen. El artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas es claro y contundente al respecto. Se entiende que participan quienes tienen inscripción vigente hasta el plazo límite de la convocatoria. No más, no después. Esa etapa ya precluyó. Lo que han hecho ahora es prácticamente afectar el principio de seguridad jurídica y abrir una etapa que a mi entender ya precluyó. Y eso, sin lugar a dudas, es obviamente una norma pues complicada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se está preveyendo equivocadamente, muy equivocadamente, el hecho de que se extiendan los plazos de la inscripción de estos partidos, pero en la práctica este plazo se tenga que dar hasta el 30 de septiembre, porque se habla que las personas que van a postular como candidatos en estas elecciones tienen que tener una inscripción vigente al 30 de septiembre del año 2020. Entonces, estamos hablando de un proceso corto, un proceso que se ve mal, porque definitivamente la inscripción de este partido va a aparecer como una inscripción buscada, añorada, con nombre y apellido, y eso no es bueno, porque en el sistema democrático justamente la preclusión electoral da una garantía, una salvaguarda de que las cosas se tienen que manejar con la rigurosidad que manda la norma y sobre todo con una garantía de imparcialidad absoluta. Lamentablemente son los organismos electorales los que se ven afectados con este tipo de situaciones porque la población ve en los organismos electorales que ellos cumplen ciertas disposiciones legales, pero como que los responsabilizan cuando en realidad el responsable de todo este tipo de situaciones es el propio Congreso de la República. Quiero hacer mención, Paloma, si me permites, sí, por claro, ejemplo, adelante. lo que ocurrió en el año 2016. En el año 2016 ocurrió algo terrible cuando salió la ley de dádivas, que justamente cambia el nombre de Ley de Partidos Políticos a Ley de Organizaciones Políticas, a la Ley 28094, pero incorpora una causal de exclusión que fue la exclusión por entrega de dádivas por parte de los candidatos. Esta norma no fue reglamentada, se tuvo que aplicar al día siguiente de su entrada en vigencia y nos generó un enorme problema, sobre todo en credibilidad del proceso y por decirlo de alguna manera, salubridad del mismo. Entonces, esas son cosas que, por ejemplo, están complicadas con este tipo de disposiciones y es algo que también, por ejemplo, hay que prever porque la etapa legislativa del Parlamento en rigor no ha terminado sino hasta el 28 de septiembre en que tienen por ley, por la ley 3110, la oportunidad de sacar normas que se han aplicado para los presidentes de comicios electorales. Claro, pero y doctor, y todo se remonta a esta situación de que los congresistas puedan modificar la normativa electoral hasta el mes de septiembre, ¿no? Entonces, por eso en un primer momento de repente se debió respetar la intangibilidad electoral que ya se tenía prevista o reducir, pero no a 6 meses, sino a 9 meses de repente. ¿O qué opina usted? A ver, ahí sí es bien interesante lo que estás planteando, porque la intangibilidad de alguna otra manera no era, o sea, este principio que está contenido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones no es un principio que nos hubiese permitido, por ejemplo, tener una normatividad especial para esta elección sui generis, donde vamos a tener pues un tema de
aislamiento social. O sea, vamos a tener que tener medidas, evidentemente, de protección y sanitarias. Pero, por ejemplo, lo que se ha podido hacer, Paloma, es convocar a las elecciones no 270 días antes, sino de manera transitoria, a través de una disposición final, determina que la convocatoria sea 180 días antes. Hubiese ocurrido que el Congreso te planeaba legislar en materia electoral hasta el 28 de septiembre y la convocatoria se hubiese podido realizar como en el año 2015 en el mes de octubre. En consecuencia, ese tipo de medidas saludables lamentablemente no se han tomado en su momento, a pesar que algunos técnicos fuimos de esa opinión. En consecuencia, hoy ya tenemos un proceso convocado y se están dando normas electorales, lo cual vulnera la seguridad jurídica del mismo. Bien. Señor José Tello, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí Gracias. en JN Noticias. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, amigos, hemos abordado ampliamente el tema de las elecciones internas en las organizaciones políticas y estas modificatorias a la ley también de organizaciones políticas. Vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos con más.